yo invito a Fortunato, María Laura y a Fernando para que entonces podamos empezar el panel de hoy sobre la experiencia del secretariado en Lima. Empiezo brevemente yo. En primer lugar, realmente no podemos creer que Paul no esté. Fue muy importante para nosotros en nuestra vida y en nuestra tarea en el secretariado. Él fue nuestro asesor latinoamericano de nuestro equipo y fue después el asesor del equipo de Yoshi en la JEC Internacional. Y fue importante en nuestra familia, nuestras hijas lo adoraban, nos veíamos menos de lo que queríamos, pero... ¿Quiere que se lo entibie? Hola. Mira, le queda poco. Lo veíamos menos, pero bueno, cruzando el charco íbamos y veníamos y solíamos tener largas conversaciones. Pero bueno, a ver, yendo al tema, hablamos con Fernando esta semana. La verdad es que muchos no nos pusimos de acuerdo cómo lo íbamos a hacer. No sé si, Fernando, ¿querés empezar vos? Y después seguimos nosotros. Gracias, Fernando. Bueno, iremos picoteando un poco. Nosotros, por ahí recordar algunos hitos, ¿no? De nuestra experiencia del secretariado. Nosotros veníamos del movimiento de Bahía Blanca en Argentina, que era de lo poco que quedaba un grupo también pequeño en Buenos Aires, pero era de lo poco que quedaba del movimiento, después de haber sido un movimiento muy importante. Y efectivamente fue en el Comité Latinoamericano del 75, en el que fuimos elegidos, nosotros dos, y Fernando, Paredes, pero no solo nosotros dos. En ese comité latinoamericano también fue elegido Marcos Villamán, de la República Latinoamericana, que al final nunca terminó de incorporarse, y también estaba César Camargo, de Bolivia, que sí estuvo un año con nosotros, pero después por razones personales se regresó a Bolivia y o sea que su paso fue breve. Y por supuesto, Paul. O sea que terminamos siendo un equipo pequeño, éramos nosotros tres, Paul estaba medio tiempo, estaba un tiempo en Montevideo y un tiempo en Lima, y decíamos el otro día con Fernando, cuando conversamos, éramos un equipo chico y pobre, porque el secretariado tenía en ese momento una gran crisis de financiamiento, porque el gran financiamiento del secretariado, la parte importante era de Adveniat. Me parece relevante decirlo porque tiene que ver con el contexto eclesial. Sí, claro. Y Adveniat había aprobado los proyectos, se hacía un gran proyecto anual, había aprobado los proyectos anuales, pero existía un veto por parte del CELAM, concretamente López Trujillo, que no aprobaba, que era un requisito sine qua non de Adveniat, que la representación de la Iglesia Latinoamericana aprobara el financiamiento, con lo cual nosotros nos encontramos en Lima con esta situación. Debo decir que para nosotros fue muy importante el acompañamiento y el abrazo del movimiento peruano y de la Iglesia peruana, por algunos hechos que después vamos a comentar. Fue realmente muy importante. Creo que estábamos en el momento de una crisis grande del movimiento. Recordábamos el otro día que
cuando llegamos al secretariado, después del comité, ya entrado, después del comité y de la interfederal del MIEC, que fueron los dos grandes eventos, tuvimos una larga reunión que duró como 20 días con Jorge López y Pilar, que venían del equipo anterior, haciendo un recorrido por todo, país por país, movimiento por movimiento, revisando la situación de los movimientos con los que nosotros teníamos que trabajar. Y la verdad es que la situación era desoladora. Yo recuerdo que Jorge siempre decía, en tal país el movimiento fue muy importante, tuvo muchos militantes, tuvo muchos curas, un gran compromiso, y entró en crisis y no está más. Y así íbamos recorriendo país por país. Y ahí, bueno, quedaban algunos movimientos con una cierta fortaleza y una cierta extensión nacional, que eran básicamente la UNEC, la UC de Chile, la UNEC de Perú, la UC de Chile, ¿qué decíamos el otro día? Había algo un poquito en Argentina, México. un poquito en Uruguay, un poco en México con Paco Merino, Ecuador y Bolivia, por supuesto, y Dominicana, que no logramos comunicarnos con nuestro compañero Marcos Villamán, gracias a Pedro Acevedo se retomó fuertemente la relación con República Dominicana. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en esta situación? Y empezamos a recorrer nuevamente la lista de países y decir, bueno, ¿dónde hay un contacto relevante? En general era un cura, porque la memoria la tenían los curas que quedaban. Donde hay viabilidad eclesial, o sea, un contexto eclesial que fuera mínimamente no hostil para el renacimiento del movimiento, la recontinuidad del movimiento, y donde hubiera un mínimo también de viabilidad política, social, etc. Y ahí hicimos un listado de países, que fueron los países que visitamos, que fueron, en realidad, manteníamos contacto con todos, pero los llamamos países prioritarios, ¿no? Que combinaran esto, apoyo eclesial y viabilidad, y que fueran estos que finalmente visitamos. Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, México, y fíjense que de esos países viene el equipo que nos sigue a nosotros, que logra se logra que nuevamente sea un equipo más numeroso, más fortalecido, ya con la asesoría de Luis Mari, que bueno, con Luis Mari nos veíamos bastante en esos años. Hicimos una reunión de asesores, porque también la idea era, bueno, era por ahí, ¿no? Eran los que tenían la memoria, y eran los que podían tejer hilos de continuidad, decíamos el otro día con Fernando, ¿no? Buscar hilos de continuidad. Muchas veces esos hilos de continuidad eran esos curas, bueno, y con ellos empezamos a trabajar, con ellos viajamos, como recordaba Fernando, a Brasil, Ecuador, a Chile, a Bolivia, Argentina, México. Bueno, y después hubo como otros hitos. Hubo hitos eclesiales, bueno, nosotros vivimos todo el pre-Puebla, estuvimos hasta diciembre del 78 en Lima, de ahí nosotros estuvimos de 75 a 78. El contexto de preparación de Puebla, Fernando participó en Buenos Aires en una reunión preparatoria, que fue un contexto difícil, fue un contexto
de mucha conflictividad, el CELAM quería, de la mano de López Trujillo y de otros, querían, la ofensiva contra la teología de liberación era una ofensiva fuerte, que finalmente después, bueno, Puebla terminó como acomodándose, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase de Gustavo, empate en cancha ajena. Fue un hito, fue Puebla, sin ninguna duda, y todo lo preparatorio. Después, hablando de tiempos de persecución, nosotros tuvimos un hito propio, que fue que el allanamiento a la sede del secretariado, y nos llevaron detenidos a Paul, a Yogi y a mí. Yo tenía 7 meses de embarazo, y estuvimos detenidos en las oficinas de seguridad del Estado, de la PIP, de la Policía de Investigación del Perú. Y yo quiero acá decir muy claramente que Paul, yo creo realmente que una vez ahí nos salvó literalmente la vida, porque en un momento cuando nos detienen, la policía no creían que un tipo con la pinta de Paul podía ser un cura, entonces se lo llevaron con nosotros, pero cuando se dieron cuenta que era un cura, les quemaba entre las manos, porque la situación de Perú no daba para andar deteniendo curas, no eran como Argentina o Chile o qué sé yo, no era un contexto de dictadura tan tremenda, y entonces a Paul le dicen, usted se puede ir. Ellos se quedan, usted se puede ir. Y Paul dice, yo no me voy. Yo me voy con ellos o me quedo con ellos. Y Paul se quedó detenido con nosotros. Que eso fue un gesto que no olvidaremos nunca en la vida, y que realmente nos salvó la vida, porque posiblemente a nosotros nos hubieran deportado a la Argentina, y las cosas hubieran sido muy distintas. Y ahí también fue muy, muy, muy importante el apoyo, la solidaridad estrecha de la Iglesia peruana, del episcopado peruano, de los obispos de Lima, de Monseñor Bamarén, de Monseñor Germán Smith. Germán Smith vino a visitarnos la primera noche en toque de queda, no lo dejaron vernos y nos dejó unos mantones de obispos, un par de huevos duros, que era lo único que tenía en la heladera, y una notita que guardamos todavía que dice, Dios es nuestra roca. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque se hace muy largo, pero bueno, pasamos 2 noches ahí detenidos, estuvimos 3 días en seguridad del Estado. La Iglesia peruana le dio un ultimátum al gobierno para que nos liberaran, y el día que nos liberaron, cuando llegamos a la puerta del secretariado, en la puerta del secretariado estaba esperándonos Monseñor Bamarén con Carmen Lora y Rolando Ames. Y bueno, eso no tiene precio, la verdad. No, bien, para continuar a reafirmar un poco tanto lo que dijeron Fernando y María Laura, si es un momento total de crisis a la defensiva de los movimientos, y aparte había una crisis política, por supuesto, porque en América Latina había dictaduras, y la mayoría de los que habían sufrido en esas dictaduras había mucha militancia. Por eso cuando la PIP, la policía llega, el secretariado llega, ve que hay un centro de documentación y ve que hay libros, artículos, reflexiones, dice, bueno, la central latinoamericana del terrorismo en América Latina. Imagínate, en esos días llegaba Videla, el presidente de la Argentina, Morales Bermúdez, que le decían el gaucho porque había recibido adoctrinamiento, no en las escuelas de las Américas, en las escuelas escuela de guerra de la Argentina, donde habían venido también bolivianos, habían venido uruguayos. Entonces, bien,
En ese contexto es que había que hacer algo, y bueno, como bien dijeron, prioritar lo que había, prioritar también el vínculo, porque tuvimos un momento ahí de lucidez también unos días antes que nos hallaran de ir a visitar a la Nunciatura. Ahí estaba un obispo italiano muy interesante, súper católico, vaticanesco, Monseñor Furno, que nos acuerdo que nos empezó a hablar de Gramsci, nos volvió a invitar otra vez para seguir hablando de ese intelectual italiano, cómo comprendíamos nosotros. Porque también, había que comprender al enemigo. Exactamente, había que comprender el enemigo. Y ahí, si la primera noche viene Monseñor Ermita, la segunda noche viene el secretario o el vicenuncio, Monseñor Pericet, a visitarnos también y a traernos algo, con lo cual, bueno, nadie podía dudar de que éramos un movimiento católico y con apoyo eclesial. Y eso me parece, marca también una comprensión, ¿no? Cuando algunos querían destruir los movimientos, porque, y verdad, consideraban que eran ovejas negras, que destruían la identidad católica, que destruían la manera de construir iglesia en América Latina, y a su vez eran los continuadores de Medellín. Entonces ahí hay una perspectiva a no perder en cuenta. Más se atacaba Medellín, más desaparecían nuestros movimientos, más se nos acusaba de comunistas o de infiltrados, o bueno, como nos dijo Métol Ferrer, ¿no? Que éramos una infiltración en el interior de la Iglesia Católica y que no nos dábamos cuenta que el año 76, 75, 76 era el momento de evangelizar a los centuriones, no estar con los pobres, no entendíamos nada. Me acuerdo de esa discusión, reflexión, porque a veces uno se olvida, no es que haya que, sin embargo, darse cuenta de toda esa era la reflexión que había, y bien dijo María Laura, por eso Adveña nos dijo que no, y cuando tuvimos la oportunidad de tener un poco de posibilidades, de ir al Brasil, ahí donde nos encontramos con Teresina y tantos otros amigos, e ir a visitar a la gente del Dercámara, y darnos cuenta también otra vez que había experiencias de universitarios insertos en sectores populares que no solo venían de esta tradición, sino que venían de las famosas pastorales universitarias. Brasil, un poco México, un poco Chile, eran eso. Entonces había que tratar también de tener una apertura, combinar con esos grupos, y bueno, y ahí tuvimos la osadía de ir a verlo a Lord Shade, de la Fortaleza, ir a rezar. Que era en ese momento el presidente del CELA. El presidente del CELA, a rezar con él, levantarse a las 5 de la mañana, a las 7, y él nos dijo, nos firmó una carta importantísima para el futuro, para los años que van a venir, porque todo el dinero que durante 3 años Adveña no nos había dado nada y que vivíamos con algunas pocas agencias europeas para vivir en esa casa comunitaria que era la de Chiclayo. Y con recursos propios. Con recursos propios. Y hacíamos vida, que sería vegetariana, el medio ambiente, no tirar nada. Aprendimos ahí. Nos anticipamos a lo que va a ser ahora la crisis ambiental. Pero nos pareció importante de no perder esos, que los espacios hay que luchar, los espacios hay que pelearlos. Esos espacios en la Iglesia Católica, espacio que se deja en la Iglesia Católica, espacio que se pierde. Y ahí, bueno, me parece toda la preparación de Puebla, bien decía también Fernando, ¿no? Colaborando con uno, colaborando con el otro, llevando documentos, preparando documentos, haciendo un tejido otra vez ahí que pudiera. Por supuesto, era difícil volver a lo de Medellín, porque había otros obispos, había otra lectura, había esa lectura que los movimientos, los curas y esa línea de iglesia de un catolicismo liberacionista era la causa de los graves problemas que vivía el catolicismo en América Latina, y no ver lo que era justamente que seguir en esa línea de opción por los pobres traía conflictos. Y unos eran los de los nuestros. Por eso el episcopado peruano, como dice María Laura, cuando hubo, después de los allanamientos, qué se hace con el centro de documentación, qué se hace con toda esa memoria, nos acuerdo que nos reunimos
volvimos ahí, dijo, no, si la Iglesia no tiene capacidad de poder saber qué pasa en la izquierda latinoamericana, bueno, no va a tener capacidad de evangelizar. Esa frase fuerte. Porque en un momento, discúlpame, Sí. en un momento se pensó en armar el centro de documentación, porque era uno de los núcleos, digamos, que nos ponían en riesgo, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí Germán Smith dijo, no señores, nosotros, la Iglesia tiene derecho a informarse y a hacer historia, y el centro de documentación no se toca. Y una parte del centro de documentación, en ese momento, por si acaso, la parte que concernía a los movimientos y que tenía información de personas, de equipos, etcétera, fue resguardada en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Una parte importante. Yo recuerdo que se mudaron cajas y cajas a la Conferencia Episcopal como reaseguro de que esa memoria no se perdiera. No. Bien, y ahí también con Paul, porque volvamos, varias reuniones de asesores, Paul nos decía y se recordaba, cuando a veces justamente era la idea casi que si tenía sentido ser sacerdote, y si se tenía en aquella época, ¿no? Y si el ser cristiano era diseminarse, disolverse en ese mundo popular, y desde ahí. Bueno, y ahí la idea de Paul también siempre fue clara de que tenía que haber una presencia precisa, clara, específica, total, de alguien que dijera, yo soy continuidad de esa larga historia de esos cristianos que crearon diversos tipos de estructuras, pero una era esa de la sacerdotal, que por supuesto habrá que ir transformándola, y hoy mucho más con el movimiento de mujeres. Hay toda una disputa sobre si ese sagrado debe estar solo monopolizado por varones. Pero la idea es que tenía que haber un sagrado, que ese sagrado, bueno, lo representaban esos sacerdotes y religiosas, porque después cuando uno viajó tanto tiempo después por el África, muchísimas asesoras eran religiosas, no había casi sacerdotes varones, o sea, había sacerdotisas o asesorizas, no sé cómo se diría. Me parece interesante. Y bueno, y eso permite después, creo que acá teníamos que cuando termine esta experiencia de nuestro equipo, bueno, al menos haya otro equipo, haya más personas, haya cierto dinero, y bueno, y ahí otra vez, no viene solo de la buena voluntad los movimientos, sino también qué estaba pasando en el mundo estudiantil, secundario y universitario en América Latina. Por eso una de las primeras publicaciones que hacemos es decir, ¿qué está pasando en ese mundo hoy? Donde veíamos que, bueno, las crisis políticas, económicas y las dictaduras afectaban también. Entonces, no había que ser ingenuo de creer que se podía cuando esos mundos también estaban castigados y una militancia o la acción social, política y cultural que había que llevar ahí, casi no había espacio, porque ese espacio estaba totalmente en manos de sectores de derecha o represores. Hablando simplemente, ya que otros dos hechos muy importantes por este tema del contexto de persecución, que no afectaba solo al movimiento, que afecta muy fuertemente a la Iglesia, a una corriente de Iglesia. Durante esos años fue el hecho de Riobamba, que fue muy resonante en América Latina, que era una reunión de obispos y de laicos en Riobamba, convocada por Monseñor Poroaño, que los allanaron, interrumpieron la reunión, los tuvieron detenidos a todos muchos días, obispos, curas. Fue un hecho muy impactante, muy impactante. Yo creo que debe haber sido 77 posiblemente. Nosotros sacamos, ahora tenemos toda una pila de publicaciones acá y no encontramos las que queríamos encontrar.
Nosotros sacamos un documento con testimonios sobre Los sucesos de Riobamba. los sucesos de Riobamba, exactamente. Ese fue un hecho, ahí conocimos, cuando los liberaron, volviendo a Lima, lo conocimos a Adolfo Pérez Esquivel, que recuerdo que le dijimos, vos vas a volver a Argentina, te van a meter preso, y él dijo, yo tengo que volver igual, y llegó a Argentina y lo metieron preso. Y unos años después fue designado Premio Nobel de la Paz. El otro hecho que fue muy importante fue el asesinato de Monseñor Angelelli en La Rioja, en Argentina. Eso fue agosto del 76. Él era el primer obispo de esta tanda, digamos, ¿no? Había habido curas asesinados, pero el primer obispo asesinado. Y ahí también hicimos una publicación especial en tiempo récord. Conseguimos una colaboración del obispo de Westminster, que fue el primero a nivel mundial que dijo eso es un asesinato, y sacamos una publicación sobre el asesinato de Angelelli. Bueno, teníamos anotado esos dos hechos como dos hechos que también eran contexto de nuestra tarea, digamos, en el secretariado. Cuando yo fui a Bolivia también después hubo algunos hechos asociados. Y hay algo un poco más profundo, ¿no? Que era un poco los golpes de Estado y el apoyo eclesiástico a los golpes de Estado. Es algo que hasta el día de hoy no ha cambiado en América Latina, tiene una larga memoria ahí. Acá nos dice Luis Mari, Riobamba fue 16 de agosto del 76, o sea, mira, el 6 de agosto del 76 lo asesinan a Angelelli. El 16 de agosto del 76 meten presos a toda la gente reunida en Riobamba. Impresionante, ¿eh? No, y me interesa este tema también, porque a veces es esta idea, me gustó ahora el otro día en un grupo, como en el catolicismo hay víctimas, muchísimas, pero hay también muchos victimarios, y cómo la Iglesia y los movimientos católicos fueron escenario de estas víctimas y victimarios, ¿no? Que pone, bueno, a reflexionar mucho y todo lo que supuso todo este tipo de situaciones en América Latina, ¿no? Quizás una palabra nada más para terminar, no sé, por lo menos lo mío, creo que hay un espacio de conversación, pero creo que vivimos un momento muy especial en ese contexto de América Latina, un enfrentamiento de crisis, de ideas, de acciones políticas, de represión, de resistencia, etc. Y creo que la afirmación sustantiva del equipo fue, y bueno, crisis también de la iglesia, o sea, porque hay quienes se iban y abundantemente. Y nosotros dijimos muy claramente que éramos parte de la iglesia, esto era un movimiento de iglesia, nos reconocíamos en la iglesia y recibimos también el apoyo de muchísimos obispos. María Laura mencionó a Bambarén, a Schmitz, habría que mencionar también a Metzinger. Me acuerdo de nuestra reunión con el cardenal Landázuri, tenida. Las vinculaciones con con Proaño y obispos de Ecuador, el obispo de Potosí, que en este momento no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo el nombre. Era un ex asesor de la JOC. Don Cándido Joaquín, que estuvo en casa también, antiguo. Pero, en fin, no sé, hay un montón de gente, pero creo que era una red importante de que tratamos de vincular de obispos en una perspectiva, pero con un sentido de iglesia muy fuerte. Y es en ese contexto que repensamos el movimiento, como pastoral universitaria, pero también como acción de revisión de vida y como vinculación con los pobres, en sus distintos contextos y matices de lo que era posible en América Latina, pero es eso lo que nos permitió repensar el movimiento y tratar de ubicarlo. O sea,
creo que es una buena tradición de tratar de ser anunciador del Evangelio en las realidades en las cuales nos tocó vivir, ¿no? Desde el secretariado. Y acá Nenona dice que Uruguay constituye una excepción porque la Iglesia no apoyó la dictadura, la Iglesia chilena tampoco. Y eso fue lo que permitió que la UC siguiera existiendo, porque ahí estuvo la Congregación de los Sagrados Corazones, que fue tan importante, pero también estaba el episcopado chileno, que le daba un apoyo fundamental a los movimientos. Nos acordábamos el otro día de cuando nos reunimos con la gente de la Vicaría de la Solidaridad. Cristian Prez. Con Cristian Prez, con el Chito Espinosa, que era un cura de Talca, con un cura de Concepción, que era también de Sagrados Corazones, que no recuerdo. Bueno, y también Esteban Ortiz ahí en Con Pablo Fonten, posiblemente. en Ecuador, y después... Bueno, el apoyo de Partelli a Paul. Sin de el Ronaldo apoyo de Muñoz. Partelli a Paul no podría haber sido asesor latinoamericano. Sí. Cada vez que lo llamaban los milicos para interrogarlo a Paul, estaba el apoyo de Partelli. Sí, claramente. Es un tema, no me quiero meter un poco, pero la Iglesia chilena sí apoyó el golpe. Bueno, Sí. Por eso sí. no me quiero meter con estos temas. Apoyó el golpe en un primer momento. Hay un tema. Pero yo creo que la discusión es si apoyó o no apoyó. Yo creo que vivíamos un contexto de conflicto. Habían de los dos lados. Y, Pero por supuesto, y en ese contexto hay una idea. hay quien se fue. Hay Y una nosotros idea dijimos muy no. fuerte que Juan Pablo II la llevó, diciendo las dictaduras no son los totalitarismos de los países comunistas. Digo, que no se enoje nadie, pero bueno, hay una idea de militares cristianos, de militares que nos van a acompañar en la lucha contra ciertos grupos, pero bueno, no quiero... Sí, esa es otra discusión. No quiero. Es verdad que la Iglesia chilena en un primer momento apoyó el golpe. Si recibieron, todos recibieron la carta Porque era la el 11 de septiembre del 73, firmada, no voy a decir ni por quién para que nadie se enoje, justamente hay una idea que había los comunistas que destruían también a la Iglesia, que nos destruían, a recordar, y por eso se puede hacer después de todo eso Puebla, en los cuales algunos, uruguayos como Metol Ferré, justamente diciendo hay que estar con los centuriones. Digo, ojo, no. Digo, ¿por qué? Porque son temas que han dado vuelta, ahora más o menos, hay memorias que también hicieron que tanta gente, como dice Fernando, dejara, se fuera o buscara otros espacios, ¿no? Me parece, por eso digo, esta época tiene esa necesidad de reflexionarla, y después uno se da cuenta también cómo los procesos son largos, la cantidad de gente que uno encontró con el tiempo que Puebla era mejor que Santo Domingo, y la reunión de Santo Domingo era mejor que la de Aparecida. Bueno, ese es el mundo que sigue cuando se van renovando, vienen otras personas, otros grupos, y por eso uno no tiene que quedarse solo en su experiencia, sino tratar de verla en su conjunto, ¿no?